o sentimientos que están dentro de nosotros son tan reales y tan humanas, pero tan complejas al mismo tiempo de poder asimilar que hasta nosotros mismos se nos vuelve un reto entender de qué va o qué es esta emoción o qué es este sentimiento que estoy teniendo. O por qué no decirlo, si se relaciona con algo impuro, se relaciona con algo que no es bien visto afuera, donde se supone yo no debería estar sintiendo esto, o cuáles son esos instintos, salvajes o no, que están allí, que están gritando o están pidiendo una visibilidad ante los demás. Estos aspectos llaman mucho la atención porque pues nos ha pasado a todos en algún momento de la vida y va mucho más allá de las emociones regulares o de las emociones conocidas o a lo que nosotros usualmente le llamamos el sentido o el signo lunar, que es el encargado de mostrar hacia dónde y cuál es el comportamiento de nuestra emoción. Lo cierto es que hombres y mujeres a lo largo de la vida hemos experimentado una conexión con una parte oculta o con una parte llamada sombra que se vuelve muy retante incluso para nosotros mismos, porque antes de que otra persona esté diciendo si es bueno o malo, nosotros o una parte de nosotros ya la está negando. Una parte de nosotros ya nos está diciendo que es algo impuro y que no debería estar, que algo pasa con esa área de mi vida y por qué yo estaré sintiendo esto. ¿Por qué será que me estoy sintiendo de esta manera o de dónde me vienen estas emociones como tan raras? Raro o no, lo hemos percibido y es tan humano y nos ha acompañado desde que estamos en este planeta. Hay una parte de la carta astral de todos que es muy oculta, muchísimo más oculta, muchísimo más temida que incluso la misma casa 8, que el mismísimo Plutón y muchísimo más temido que el mismo Hades. Casi que Plutón y Hades le quedan en pañales. Y vamos a hablar de este tránsito con el que empezamos el mes de septiembre. Agosto nos deja unos grandes insights y agosto nos deja unos grandes aprendizajes, pero septiembre no se va a quedar atrás. Uno de los temas que más vamos a estar conectados es a través de Lilith, la famosa Lilith en la astrología que pasa al signo de Capricornio. Ha venido haciendo un gran trabajo en el eje Sagitario-Géminis y ahora pasa a tener un enfrentamiento, podemos llamarle así, a la zona o al eje Capricornio-Cáncer. Esta Lilith en la carta natal. ¿Qué significa Lilith? ¿Cómo la puedo interpretar? ¿De qué nos habla este punto Lilith o más comúnmente llamada la famosa luna negra? Pues estamos a puertas, Lilith ya está en un punto anarético que es el grado 28-29 de Sagitario y está prácticamente ya para este mes de septiembre cambiar de signo. Y si Lilith entra a Capricornio, Capricornio es la tierra, Capricornio es la materia, Capricornio son las estructuras fijas y Capricornio es una zona demasiado rocosa. Y si Lilith entra a Capricornio ahora en este mes de septiembre, pues obviamente va a tocar el Saturno y va a tocar y va a activar la zona Capricornio de cada uno de nosotros. Entonces ahí vamos a tener a Lilith durante todo este periodo de mes. ¿Quién es Lilith? Hemos hecho algunos programas enteros y a ustedes les ha encantado porque hemos de decir que los programas que se han hecho acerca de Lilith han quedado cortos, totalmente cortos porque llama muchísimo la atención este campo de energía llamado Lilith. ¿Qué es Lilith y cómo se relaciona en nuestra vida? Bueno, en la astrología psicológica hay una parte donde hay espacio para nadie y así me gusta que lo tomemos para hablar hoy domingo de Lilith. Hay un espacio que es para nadie y ese espacio que es para nadie es una parte que nosotros no vemos, es una parte ciega, es un punto ciego. Uno de los puntos ciegos en nuestra vida o en nuestra psique es justamente Lilith. Ese espacio que está por allá escondido y donde fácilmente no se llega. Podemos hablar acerca de la luna, del signo lunar con una amistad. Podemos hablar con Plutón, podemos hablar de Plutón, podemos hablar de Escorpio, pero Lilith se vuelve tan compleja, tan difícil hablar de Lilith
porque es una parte que yo mismo repudio. Esa es una de las características de este punto de la carta. Por eso donde tengamos este símbolo llamado luna negra, es una parte donde hasta yo mismo repudio ese aspecto. Yo mismo, yo mismo digo, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Relacionarme con esa emoción, relacionarme con eso dentro del mundo de la materia, pero ¿en qué momento a mí se me pasa por la cabeza semejante cosa? No es fácil hablar de Lilith. ¿Cómo será esto de intenso que muchas veces no es ni siquiera fácil hablar de Lilith frente al psicólogo, frente al astrólogo, frente a mi terapeuta? No es fácil hablar de Lilith porque tiene mucho tabú. Entonces, qué delicia que nos podamos reunir un domingo como hoy, 30 de agosto, para hablar de este punto matemático de la carta Lilith en la astrología, qué es lo que encierra, mitos y leyendas, de dónde viene, por qué aparece, qué significa, qué viene a enseñarnos, qué nos cuenta, cómo poder identificar en mi vida mi Lilith y cómo nos podemos, entre comillas, llámale tú ayudar o apalancar acerca de Lilith porque es un punto tan, pero tan difícil para todos los seres humanos, porque Lili no respeta psicólogos, no respeta astrólogos, no respeta estrato social, no respeta nacionalidad. Lilith en la carta natal es, empezando por ahí, que es la rebeldía en pasta. Entonces eso no respeta profesiones, no respeta sacerdocio, esto aplica para el padre, para el cura, para el predicador, para el pastor, para el psicólogo, para el evangélico, seamos de la religión que seamos, creamos o no creamos. Lili dice, a mí me vale cinco, usted qué religión sea, partido político, de dónde venga, de qué país. A Lili, eso es lo primero que Lili dice, no, 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 no. Usted podrá decirle todas las mentiras al mundo que quiera, pero a mí no. Entonces, Lilith es esa parte escondida de nuestra vida donde no es fácil verbalizarla con el otro, porque si yo verbalizo con el otro mi Lilith, qué vergüenza. Entonces, fíjense que ya empezamos a tener palabras claves que nos ayudan a conectar con nuestra Lilith. Una de ellas es en este caso el repudio propio. Yo repudio esa parte de mí mismo. Esa es una línea de Lilith en la carta y ahora está próxima a entrar al signo de Capricornio. Y esto no es solamente para los Capricornio, esto va a ser para el planeta, porque Capricornio a nivel global, a nivel astrología, representa las montañas, representa la tierra, representa los estándares, representa lo que tiene nombre y lo que es visible frente a una sociedad. O sea que si ha habido corrupción y si hemos notado que han salido cosas políticas, sexosas, bueno, muchas otras que no las puedo nombrar acá porque si no cancelan el live, pero sí hemos visto que ha salido una cantidad de temas y han habido una cantidad de movimientos telúricos y demás con este tema de la Tierra y etcétera. Pues Lilith llega al signo de la Tierra y Capricornio no es Tauro, Capricornio no es Virgo. ¿A qué voy con esto? Capricornio es el tercero de signo de Tierra, o sea, tiene que ver con el planeta completo. Por eso hay que entender muy bien a Lilith. ¿Yo puedo hablar con una persona acerca de mi Quirón? Sí, porque Quirón y Lilith están muy conectados. Quirón y Lilith están supremamente conectados. Ahora, Plutón también hace una parte integral con Lilith, pero es muy difícil hablar de Lilith con otro ser humano. Es muy difícil. Entonces, de pronto ustedes que están allá en sus casas el día de hoy, domingo 30 de agosto, y como estamos en live, estamos en vivo en este momento, y ustedes dicen, bueno, yo no tengo mi carta a la mano, yo no sé cómo ubicar a Lilith, ¿cómo hago para saber dónde está mi Lilith? No se preocupe que este especial domingo de hoy es para hablar justamente de eso. Entonces, Lilith es esa parte que nunca la has podido verbalizar ni con una amiga, ni con tu mamá, ni con tu familia. Lilith es esa parte oculta de ti, esconde esos instintos, esconde esa partecita muy tuya que tú no te atreves a contársela ni siquiera al mejor de los amigos, ni te atreves a contársela al psicólogo ni al psiquiatra, no, no se la cuentas a nadie porque tú sientes que si llegas a hablar de eso, qué vergüenza, ¿qué va a pensar esta persona de mí? A lo mejor ustedes dirán allá, no, yo sí he hablado de mi Lilith.
No, yo sí he contado acerca de mis dolores. No, yo sí he contado acerca de mis traumas. No, yo sí he contado acerca de las cosas que me han pasado. No, Javier, yo sí he contado acerca de cosas y emociones que tengo por allá guardadas. Todo eso se llama Quirón, todo eso se llama Plutón, todo eso se llama luna normal, luna blanca y todo eso se llama Escorpio y Urano y Neptuno, pero no Lilith. ¿Cómo identificar a Lilith? Porque no se lo has contado a nadie. Y tú sabes que en el mismo momento que se lo cuentes a alguien, ¿cómo me va a ver esta persona? O sea, qué vergüenza, no lo puedo contar. Eso tiene que seguir Lilith, es decir, oculto. Esa parte es muy mía, esa parte está muy ahí, esa parte de lo que sea. No necesariamente tendría que tener un contenido sexoso. A veces se asocia mucho a Lilith única y exclusivamente con los temas de la sexualidad, pero no es solamente eso, va mucho más allá. Empecemos hablando un poquitico de cómo se forma y en la mitología griega quién es Lilith. Vamos a hablar de dónde viene Lilith como para poder entender esto. Hay varias historias, pero dentro de la astrología psicológica, a través de Carl Jung y la astrología psicológica que estudiamos para utilizar, en este caso, Lilith, fetiches ocultos, dicen por aquí. Vea, ya empezaron las Lilith por ahí a medio decir algo. Eso es apenas por ahí la uñita de algo, pero eso no es todo. ¿Qué pasa? Lilith en la mitología nos cuenta la historia que fue la primera mujer. Fue la primera mujer, Lilith. Entonces, ¿qué ocurrió? Está Adán dentro de las historias que nos cuentan, está Adán y luego aparece la primera mujer que no era Eva, o sea, Lilith es antes de Eva y aparece Lilith que es igual, hecha también de barro, igual que Adán, tiene unas características similares y se hizo de igual a igual. Cuenta la leyenda, cuenta la historia, esa es una forma, ¿no? Esa es una historia de ver a Lilith, pero tenemos otras. Pasa esta historia de Adán trata de poseer a Lilith, de copular con ella, de estar con ella, de entregarse en los amores, y a Lilith no le parece. Entonces Lilith de entrada rechaza a Adán. Hay un rechazo hacia Adán y le dice, no, momentico, yo no quiero, yo no quiero. Entonces, cuando ella ofrece ese rechazo, Adán va y se queja con los dioses y le dice a Dios, no, pero aquí tengo un problema porque entonces, ¿cómo voy a procrear? Yo tengo la misión de procrear y de formar toda la humanidad, pero entonces me traes una igual a mí que Mitch no quiere, entonces ¿cómo hacemos? En este caso, por desobediente, por desobedecer a los mandatos, ahí empiezan a aparecer partes importantes de Lilith, desobedece al mandato de de la creación, procrearse y multiplicarse, entonces cuenta que es desterrada, ¿sí? Y es mandada al infierno. Mandan a esta Lilith al infierno y dicen, no puede ser, entonces váyase usted para el infierno, viva allá con el que sabemos, con patas y con cachos, y no se preocupe usted, Adán, que le vamos a solucionar ese problema. Y se lo vamos a solucionar y mejor, en vez de hacer una mujer de igual a igual, lo que vamos a hacer es que voy a tomar una parte de la costilla y vamos a hacer a Eva, una mujer que salga de usted y que sea más obediente y tal cosa. Entonces, ya con Eva, la cosa cambia. Eva tiene por derecho y por principio la sumisión, que pasa a ser la luna blanca, ¿sí? Y Lilith pasa a ser la luna negra. Esto dentro de la mitología. Recuerden que la mitología es esto, nos va contando la esencia de algo, pero ya lo aterrizo aquí a la realidad. Entonces, claro, Adán se siente muy cómodo porque dice, no, pues con Eva sí, porque Eva sí es obediente. Entonces con Eva sí podemos hacer familia y con Eva yo puedo hacer mi tarea de procrear y todo, porque si vamos a procrear, pero la otra no quería, pues bueno. Entonces, aquí sí, con Eva sí. Y a manera de castigo, a manera en este caso de que la tentación de Eva, ¿no? Del fruto prohibido y todo esto que nos cuenta la historia, entonces es condenada Lilith a estar presente en la carne, a estar presente en la vida del hombre desde el punto más oculto.
Por eso en la astrología, cuando nosotros analizamos a Lilith, vemos arquetipos de rechazo, vemos arquetipos de rebeldía, vemos arquetipos de biología y vemos arquetipos de naturaleza cuando se estudia en este caso a Lilith. En este momento Lilith empieza a operar, Lilith empieza a conectarse y Lilith empieza en este caso a manifestarse desde su lugar oculto. Si traemos esta información a la astrología y empezamos a conectar esta mitología de Lilith, esta historia que nos están contando, como Adán y Eva y como los trabajos de Hércules y como tanta mitología que hay acerca de la astrología y los dioses y los planetas y todo esto, si lo concatenamos con la realidad, Lilith no tiene un cuerpo, no tiene forma física, es decir, Lilith es parecida a los nodos. Astronómicamente ubicando a Lilith, Lilith no es una luna, se conoce como la luna negra porque es el reflejo, ya lo vamos a ver, pero en este caso Lilith es un punto matemático. En este caso, Lilith no hace parte de un planeta, no es un asteroide. Físicamente Lilith no existe, pero sí se manifiesta, sí está presente. Entonces, Lilith es ese punto matemático que tomamos en la astronomía en relación a la órbita, al desplazamiento que hace la Luna en relación al eje de la Tierra y esa órbita de la Luna en relación al planeta, la Luna que sí es visible, forma un perigeo y forma un apogeo. Perigeo y apogeo. Dícese de perigeo cuando la Luna dentro de esa órbita está más cerca del planeta. Entonces ocurre un perigeo. Es el perigeo, la parte más cercana de la Luna en relación al planeta. Y apogeo, todo lo contrario, en este caso la parte más lejana de la relación del movimiento de la Luna con el planeta. Ese apogeo es la parte más lejana, la parte más final a la que puede llegar la Luna a estar en cuanto a distancia del planeta. Ese es el apogeo. Entonces, cuando vamos a estudiar a Lilith, vamos a encontrar que es la parte oculta de la misma luna en relación a la materia. Dícese en este caso, trayéndolo a la manera psicológica, por eso Lilith es la parte que está dentro de nuestra psique, que no tiene carne, que no tiene forma, que no es un planeta, que no es una estrella, que no es un asteroide, pero ojo acá, que sí tiene una resonancia y una vibración con el humano a una distancia de no visibilidad, es decir, a una distancia apogeo, donde yo no lo veo. Y si nos fuéramos, si saliéramos del planeta y nos fuéramos a ver ese lugar donde está Lilith y relacionáramos ese apogeo de la luna con la Tierra, pues no vamos a encontrar nada, no vamos a ver nada, porque no hay nada como tal. Pero sí que hay un punto matemático de lejanía en relación a la luna. Es la otra cara, en este caso, de la luna, la cara no visible de la luna. Se interpreta mucho a través de ese punto oculto. Entonces, donde nosotros tenemos a Lilith en nuestra carta natal, hay una enorme vergüenza. En ese signo donde está Lilith, yo no sé si tú tienes a Lilith en Aries o tienes a Lilith en Tauro, en Géminis, en Cáncer, o a lo mejor tienes a Lilith muy pegadita a la luna. De hecho, hace poco, esta semana, tuve la oportunidad de leer una carta natal con una consultante que me impresionó mucho. Tenía la luna, o bueno, tenía, no tiene, tiene a la luna blanca y Lilith súper pegaditas, en el mismo signo, en un aspecto severo con Marte. Y claro, empezamos a hablar acerca de eso y hay una historia porque tener a Lilith en conjunción con la luna blanca y en cuadratura con Marte, eso no es cualquier cosa. Eso se siente fuertísimo, bastante, bastante, bastante fuerte. Claro, y trae experiencias de mucho Lilith y trae experiencias que no son fáciles para el nativo, eso es una realidad. ¿M? Ahora bien, en esta parte psicológica Lilith, donde tengo a Lilith, hay una sensación de no merecimiento, hay una sensación de rechazo y hay una sensación de ocultamiento y de vergüenza y de tabú. Lilith es la parte de la carta encargada de reflejarnos que nosotros somos seres sexuales. Somos seres sexuales, donde la sexualidad está implícita en todo. No, pero que en todo está implícita
Lilith es esa parte que pide un reconocimiento. No es tanto que yo tenga que sacar a mi Lilith y saca Lilith, y eso es muy fácil decirlo. Pero cuando estudiamos la psique, cuando verdaderamente nos vamos a la profundidad de los miedos o la zona oculta de una persona, el apogeo en la psique de un ser humano, pues ya les digo, para una persona no es cómodo hablar de su Lilith. Ni siquiera lo hablan con el psicólogo, ni siquiera se lo cuentan al astrólogo, ni siquiera se lo cuentan a la mejor amiga. Eso que se cuenta es Quirón. Sí, yo le puedo contar a un amigo una experiencia quironiana. Claro, yo le puedo contar a mi pareja temas de mi luna en Escorpio, ¿por qué no? Yo le puedo hablar a mi pareja de Plutón en Tauro o donde lo tengas, o Plutón en Escorpio. O tú puedes hablar de Marte en tu casa 8 o de los planetas que tengas en tu casa 5, que tiene que ver con la entrega, que tiene que ver con la intimidad, que tiene que ver en este caso con cuerpo a cuerpo, y cómo me gusta y cómo te gusta, y todo eso es cómodo al momento de hablar, no tiene tanto tabú. Lilith es otra cosa. Lilith es esa parte que nunca se la vas a contar o que nunca se la vas a pedir o difícilmente se la vas a relacionar a tu pareja porque qué vergüenza, ¿qué va a pensar esta persona de mí? ¿Qué se va a imaginar? ¿Qué cosas se me ocurren? Por eso se asocia mucho ese punto de la carta con un punto de vergüenza y se asocia mucho ese punto de la carta como algo muy nauseabundo, ¿sí? Y Lilith justamente es la encargada dentro de la astrología, ¿cómo se va a representar? Hay unos puntos muy claves donde se manifiesta Lilith. Como no es un planeta, no tiene roca, no tiene forma, no es rocoso, tampoco es gaseoso. Lilith es un punto matemático. Es decir, que habla mucho de la sombra, del sótano de la sombra. O sea, del guardado, de lo guardado, del guardadísimo, del guardadote que jamás estarás dispuesto o dispuesta a relacionar con un otro. Porque hay vergüenza, porque hay repudio, porque qué va a pensar de mí, porque esto puede ser muy loco y casi siempre tiene muchos tentáculos a través del soma, ¿no? Tiende a manifestarse mucho Lilith a través de los planetas personales y tiende mucho a manifestarse Lilith a través, por ejemplo, de Urano, de experiencias uranianas, de experiencias repentinas, ¿sí? Por eso Lilith aprovecha cuando tenemos esto de aprovecha en sentido que sea entendible, pero astrológicamente o técnicamente hablando, es un tránsito severo que estimule mi Lilith. ¿Para qué? Porque si tengo a Urano ubicado por ahí en mi carta natal tocando algún planeta, pues lo más probable es que mi Lilith se vaya a manifestar a través de un rayo, a través de una decisión, a través de un momento, a través de algo que incluso hasta yo mismo me desconozca. Casi siempre Lilith encierra el repudio de la humanidad, por eso es una sombra que va mucho más allá, que se asocia con lo oculto, con lo que tenemos oculto, con lo que tenemos guardado, de ahí que tenga mucha resonancia, por ejemplo, con temas de amantazgo, que tenga mucho que ver en relaciones, por ejemplo, ocultas, relaciones secretas, de ahí que se asocie mucho a Lilith también con lo prohibido, ¿sí? Y fíjense que lo que está ahí en resistencia, pues tiende a persistir aún más, ¿no? Lilith es esa partecita que aunque sea prohibido y aunque sea oculto, hay una parte de mí que me ala, hay una parte de mí que me llama, que me atrapa, que me dice, pues es peligroso, pero me está gustando ese juego. Ese tema tiene mucho que ver con las relaciones, en este caso ocultas, o con los sentimientos eróticos, o con las emociones que podemos percibir a través de otra persona que se supone yo no tendría por qué, imagínate, yo no tendría por qué desear, no sé, el esposo o el novio de mi hermana. ¿Cómo salgo a decirle a mi hermana, un ejemplo, cómo salgo a decirle a mi hermana que me encanta su pareja? Y que por las noches me sueño con su pareja, si es mi hermana. O sea, aunque sea de esa forma, nunca se lo voy a decir, nunca. Ni a él, ni a ella, ni a mi mamá, ni a mis amigas, porque ¿qué van a pensar de mí? ¿Cómo le digo? ¿Sí? O viceversa. También puede ser, ¿cómo le digo a mi esposa que me encanta su hermana? Y que me fascina su hermana, o que me fascina. Esos pudores, esos temas de decir, ¿cómo se te ocurre? ¿No? Hay que ocultarlo, eso hay que tenerlo guardado.
o el jefe, ¿no? ¿Cómo le va a decir a la secretaria? Lilith está ahí. Es esos temas que encierran como esa sustancia que es peligrosa, es prohibida, tiene tabú, tiene vergüenza, tiene repudio, tiene de todo un poquito. O sea, eso es un cóctel. Por eso Lilith, cuando fue desterrada del paraíso, la mandan al inframundo, se encuentra con Saturno, o sea, es Saturno de Satanás, y copula con él, y a través de eso empieza a procrear esas fantasmas o esos sombras o esos entes demoníacos, y de ahí que se asocie mucho a Lilith con la tentación, con la lujuria, con lo prohibido y que viene a estar ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué busca Lilith? Un reconocimiento y un espacio de la biología misma. Por eso, Lilith también tiene mucho que ver con el abandono, porque hay más probabilidades que se active Lilith cuando no se ha trabajado la herida de abandono. Entonces me preguntaban hace un tiempo, ¿qué tiene que ver Lilith con el abandono si a Lilith nadie la abandonó? Es que no es por ahí. El punto es que la manera más exaltada y la forma más fácil en la que Lilith se representa en nosotros de manera cotidiana, en el mundo cotidiano, con las personas, con el trabajo, etcétera, es a través de las heridas. Por eso Lilith casi que trabaja de la mano con Quirón. ¿Sí? Lilith va a perforar los puntos de herida porque es donde somos más susceptibles. A Lilith le interesa revelar las partes de vulnerabilidad y la forma de ingresar y de manifestarse Lilith en la vida de nosotros es a través de las vulnerabilidades. ¿Dónde soy vulnerable? Y hay una vulnerabilidad que tenemos todos los seres humanos por el simple hecho de ser humanos y es el abandono. Por eso, cuando la persona está o no ha trabajado temas de abandono, está mucho más susceptible, está mucho más vulnerable a poder relacionarse con contenido lilitesco relacionado con Escorpio y Plutón, porque esto tiene de maquiavélico, esto tiene de me gusta, pero no me gusta, al mismo tiempo lo rechazo, pero qué peligro, pero tiene un dulcecito que a la final me vuelve un poquito masoquista, pero no, terrible esto, pero hay algo que me encanta, me maltrata, pero la reconciliación es buenísima porque echamos chispas en la reconciliación, entonces casi que pido la pelea al mismo tiempo y hay atracción y hay ese lujo y hay todo eso mezclado donde tú dices: "Dios mío, ¿esto qué es?". Lilith no es fácil para ninguno, o sea, no estamos hablando de Mercurio, ni estamos hablando de Marte, no estamos hablando de Júpiter, no estamos hablando de la Luna, no es un eclipse. Lilith es esa parte, Lilith es esa parte donde se me confunde un todo. Por eso desde afuera queda tan fácil, ¿y por qué no te separas? Y la persona, sí, no, yo sé, claro, me tengo que separar. O es que te gusta cómo te trata. No, para nada, no, no me encanta, no. ¿Cómo se te ocurre que me va a encantar? Claro, no le cuento la parte donde se manifiesta mi Lilith. No le cuento esa parte donde, y está muy relacionada con el tema abandono, está muy relacionado que me siento amada, me siento querida. Y a la final esa lujuria y ese momento que se encuentra, que me queda clarísimo que me está haciendo daño, que me queda clarísimo que me está hiriendo, que me queda claro que no me conviene, que debo salir desde aquí, pero ¿cómo hago para salir desde aquí si se vuelve adictivo a la final del día? Y hay una partecita de mí que está ahí. Entonces Lilith tiene unos tentáculos muy fuertes, porque la función de Lilith es justamente eso. Si los seres humanos fuéramos totalmente racionables, pues la que se tiene que separar se separa, la que se tiene que casar se casa y todo sería perfecto y viviríamos en un ilusorio perfecto de vida y de relaciones. No, claro, sí, pero a veces es hasta insuficiente la terapia, pues a veces hasta es insuficiente ir al psicólogo y hago la terapia, pero todavía me sigue jalando, me sigue llamando. ¿Y hasta qué punto me vuelvo masoquista? ¿Hasta qué punto me está gustando mi Lilith? O sea que entra por las heridas. Entra por las heridas, Lilith se manifiesta por el abandono, Lilith se manifiesta por el tema pecaminoso, pero que a la vez está mal visto, pero se supone no debería, pero se supone tal cosa. Este punto, ¿no? Peligroso también, claro, el apogeo es un punto oscuro, se relaciona mucho con Plutón, también hay peligro, y todo esto, el tema de Lilith, para contarles que está saliendo de Sagitario y en este mes de septiembre
entra a Capricornio. 0 grados de Capricornio. Entonces hay que mirar la carta natal, hay que ver ese punto de la carta. ¿Qué tenemos en los primeros 5 grados de Capricornio? Porque en este mes de septiembre, Lilith va a estar en Capricornio, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta junio. 10 meses. Bueno, hasta mitad de junio, 11 de junio, una cosa, 9 meses es lo que se demora. Nos esperan los próximos 9 meses de Lilith en Capricornio. Y la función de este punto matemático de la carta es entrar a movilizar al elemento tierra. Claro, en primera instancia Capricornio, en segunda instancia cómo funciona la astrología psicológica, de manera tal que si Lilith entra a Capricornio, obviamente va a tener que ver con Saturno y donde tengamos a Saturno y por ahí derecho a los signos de, en este caso, la cruz fija, que tenga la cruz cardinal. Capricornio, Cáncer, en este caso, Aries y Libra, que eso es donde Lilith va a estar haciendo cuadratura. Hay que ver los primeros grados de Capricornio, los primeros grados de Cáncer que tienes allí, porque va a estar opuesto a Lilith, los primeros grados de Aries, porque va a estar en cuadratura a Lilith, y los primeros grados de Libra, porque va a estar en cuadratura a Lilith. 9 meses, 9 mesecitos de este punto interesante que nos da. ¿Mm? Entonces, dicen por acá, leo sus mensajes en TikTok. Bueno, me dicen acá, Cami, ay madre, me tocó en pleno. Para los ascendentes en Capricornio, pues imagínate, Carolina, si tú eres ascendente en Capricornio, vas a tener a Lilith ahí 9 meses, Lilith en Capricornio. Esto no es un tema de miedo, no, esto va más allá del miedo. Aquí el miedo no sirve. Aquí no es un tema de qué miedo, aquí que ni qué susto. No, aquí tampoco es un tema de qué me va a pasar. No, no es tanto de qué me va a pasar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a estar haciendo? Porque Lilith, como es un punto matemático no visible, no es un planeta, no es una estrella, actúa desde la psique, actúa desde la parte más reptiliana, actúa desde lo que está reprimido en mí. Javier, ¿y qué puede pasar estos 9 meses? Cuéntame tú, o mejor, no me lo cuentes porque no me lo vas a decir. Es Lilith, no me lo vas a contar. Revisa tú cuál ha sido la parte más reprimida en los últimos 9 meses. ¿Qué fue lo que duró en Sagitario? ¿Cuál ha sido la parte más reprimida? Porque Lilith siempre que toca los primeros 5 grados de un signo. ¿Y por qué? Porque entra el signo de Capricornio. ¿Qué es Capricornio? Esto va más allá de que seas de signo Capricornio, ascendente o luna. O sea, esto nos corresponde a todo el zodiaco. ¿Qué tiene que ver que Lilith entre a Capricornio? Pues que entra el signo de la estructura, entra el signo de la roca, entra el signo de la visibilidad. Porque gústenos o no, Capricornio es el signo regente de la casa 10 y todo lo que pase por estos primeros 5 grados tiene un punto de referencia donde el mundo lo ve. Es la montaña. Capricornio es una montaña. Una montaña no pasa desapercibida. Por el contrario, se vuelve un punto de referencia, allá en la montaña o cerca de la montaña. Tiene que ver con las estructuras que nosotros hemos venido trabajando a lo largo de mucho tiempo, porque si hay algo que caracteriza a Capricornio es por lo que yo me he venido esforzando que se supone tiene que ser y quedar cuadradito y bonito y ser presentable ante la sociedad y que se vea muy bien. Y se supone no se debe salir de ahí, porque para eso lo hago cuadriculadamente y para eso está todo debidamente, tiene que salir perfecto. Y llega semejante rebeldía, calculen ustedes todo lo que hemos hablado acerca de Lilith, que la rebeldía, que el punto oculto, que ese picantico que trae, que todos esos temas de relacionarnos con la humanidad, con la biología, con lo que es existente, llegar a semejante signo, Capricornio, donde se va a estar mostrando todo este tiempo, pues eso es bastante, ¿no? Dicen por acá en TikTok, yo soy Cáncer, Lilith en Piscis, casa 4. Por eso la forma, digamos que hay una manera muy bonita de conectar con Lilith y es ese punto vergüenza, es ese punto donde yo suelo avergonzarme de algo que está dentro de mí
y el primero en negarlo soy yo mismo. El primero en decir, ay, qué feo esto. ¿Por qué será que tengo esto? ¿Por qué será que me pasa tal cosa? Pues eso somos nosotros. Digamos que ahí es un punto matemático de entender. Dicen por acá, maestro, tengo luna en Capricornio a 5 grados. ¿Me toca la parte emocional? Yo creería que sí. Yo creería que sí y por harto, por bastante que tienes allí a Lilith. Entonces, como mencionábamos, Lilith no es un tema, ¿no? Lilith no es una parte cómoda de la carta. De hecho, una de las partes más complejas en la astrología para nosotros, en la astrología psicológica, es justamente ese punto matemático que pasa a ser un punto ciego dentro del consultante donde ni siquiera yo mismo lo quiero ver y si la otra persona me lo está diciendo o el psicólogo, incluso esto pasa mucho cuando psicológicamente a veces trato de meter la mano ahí en la Lilith, la persona empieza a mirar tan raro, ¿qué será? Mira que no me resuena. Debo revisar, sí, sí, no, habrá que revisarlo, claro, aunque podría significar otra cosa, o necesariamente eso. Qué extraño, sí, mira que no, ahora que me lo dices y todo tan raro, o no que me acuerde ahora. Lilith es un punto que si tú me estás viendo algo, yo tapo ese tema de Lilith. Por eso lo que digo, una cosa es hablar de Quirón, de lo que me duele. Sí, me duele esto y pasó y lo cuento y víctima y lágrima y lloro y bueno, el drama. Plutón, no, imagínate este evento plutónico y me pasó y por aquí y por allá. Con Lilith voy colocando con Lilith voy colocando los velos porque me estás viendo, entonces como que no me mires mucho, ¿no? Porque será que me estás viendo un poquito, a ver si me ves por aquí un poquito. Tan raro, qué extraño. ¿Seré yo? No sé, tendría que revisar a ver. Sí, sí, no creo porque mira que me he trabajado mucho. Yo me he trabajado muchísimo. Yo he venido haciendo muchas terapias y yo he venido haciendo y yo me he venido trabajando muchísimo y haciendo mucho trabajo de conciencia y oponopono y medito y bueno, eso ahí sale una cantidad de temas. Por eso Lili nos dice, lo que más se tapa es lo que muchas veces más evidente suele manifestarse. Entonces, ¿qué hace Urano? Al ver semejante timidez, al ver semejante le sonó, ¿no? Les llegó por ahí, les llegó el tema, ¿no? Eso es Lilith. Lilith no es tibia, es eso que está ahí, que no es fácil, que no es cómodo. Y eso que está ahí se llama psique, se llama sombra, eso que está ahí se llama biología, eso que está ahí se llama humano, eso que está ahí que se llama imperfecto es lo que está pidiendo ser reconocido. Justamente esa parte que no es tan fácil, ¿no? Que la quiero tapar. Ese pedacito que está ahí. Entonces, ¿cómo se necesita trabajar a Lilith? Espacio, realmente el propósito. Ahora pasemos al propósito. Dentro de la astrología psicológica, ¿qué está pidiendo eso? Que se vea, que se observe, que se mire, que se atienda. No necesito salir a gritarlo al mundo, pero para mí sí. Yo soy el primero que debo reconocerlo y ya no hacer que no existe, sino por el contrario, ver, abrazar esa parte y decir, sí, esto me compone, esto hace parte de la historia. Lilith nos está hablando de un apogeo, de un punto lejano, que entra en Capricornio, que viene a tocar también y a romper estructuras de pensamiento rígido. Y Lilith no nació el día que nació nuestro cuerpo físico. Lilith está desde que el humano es humano. Por eso toda la mitología o todos los escritos acerca de Lilith llevan siempre a un punto de lejanía donde fue antes de Eva. Y viene el rechazo y viene el tema del inframundo. ¿Qué nos está contando eso? ¿Qué quiere decir esa energía? Que eso está muchísimo, muchísimo, muchísimo más antes de que tú y yo naciéramos. Muchísimo más antes de que tú y yo viniéramos a este planeta, tomáramos una carta astral, antes de que nosotros eligiéramos tener una carta natal, eso ya estaba ahí. Eso es tan viejo como el mismo planeta. Entonces, ¿qué sentido tiene negar algo que está desde eones? Por eso tiene que ver con antes de Eva, o sea, antes de que se creara el humano.
ese punto apogeo. Eso es lo que está pidiendo Lilith. Ya que no lo vas a gritar, ya que no lo vas a decir al mundo, porque hay un Capricornio, hay un estatus, hay un tema quo que se debe mantener, que se debe hacer, hay una forma en la que nosotros los seres humanos hemos aprendido en el mundo moderno a manifestar y a crear y demás. Por lo menos que seas tú. Lilith pide, para mí es suficiente que tú seas consciente de tu apogeo. Eso es lo que le pide a la conciencia, es lo que nos pide a la psique. No es tanto que yo necesite salir y gritarle al mundo. Podría parecerle al mundo despiadado, podría parecerle al mundo como le parezca, pero con que aprendas a reconocerlo y aprendas a integrar esa sombra dentro de tu existencia humana, que eso hace parte de la biología y que gracias a todos esos temas tienes capacidad de defensa y tienes capacidad de enfrentarte y de rebeldía, pues ahí es donde radica la fuerza o el periespíritu que también se conecta con la materia y el mundo que nosotros habitamos. Esto de sanar a Lilith no se sana. Yo he escuchado mucho este tema de que hay que sanar a Lilith, taller para sanar a Lilith. O sea, vamos a sanar al escorpión por ser escorpión y tener en la punta veneno. Vamos a sanar al león por comer cebras. Sanemos al león por comer cebras. Sanemos al tiburón. O sea, Lilith no se sana. Lilith no está en la carta natal para ser sanada. No, no es un tema de sanar. Lilith no está ahí para ser sanada. Está ahí para ser reconocida. Es la parte biológica que nos permite, por el contrario, crecer y desarrollarnos como humanidad y evolucionar. Pero es muy difícil evolucionar si no somos conscientes de ese punto apogeo. Por eso no tiene cuerpo, no es un planeta, no tiene, y eso ya dice mucho, que su forma de actuar es desde el inconsciente, que su manera de manifestarse es de la parte más oculta. Entonces hay una gran ventaja que esto lo único que pide es conciencia y visibilidad. Ahora, cuando empezamos a volver a Lilith y le empezamos a dar el espacio que le corresponde, que hay una parte primate, que venimos de una evolución, que no somos seres perfectos, que todos los seres humanos, gústenos o no nos guste, tenemos energía yin y energía yang, energía masculina y energía femenina, que por nacimiento nos gustan los dos géneros, que por todo, independientemente como lo pongamos dentro de nuestras venas, corre sangre con ambos prototipos, ambos genéticas, en el mismo momento que aprendamos a relacionarnos con lo que verdaderamente hay como esencia, materia prima, independientemente de las caretas o independientemente de las elecciones, porque Lilith está muchísimo más atrás de la elección, muchísimo más atrás de una elección de vida. ¿M? El tema es cómo podemos ver los temas de Lilith cuando Lilith se reprime. Pues cuando Lilith se reprime, eso es una bomba, eso es un depredador. Cuando Lilith se reprime, cuando no se hace ese punto de conciencia, vemos las manifestaciones de Lilith a través de la obsesión, vemos las manifestaciones de Lilith a través de confundir amor con sevicia y una cantidad de factores que son muy nocivos para la salud. ¿M? Es una olla, dicen por aquí, es una olla de presión, algo así. Lo que hace la religión queriendo, puede ser, ese es un ejemplo, lo que están ustedes manifestando acá. ¿Cómo les parece Lilith? ¿Cómo les parece el tema de Lilith? Es la sombra indomable. Me encanta esto que dice Alejandra. Es la sombra indomable. Y si es la sombra indomable, su mismo nombre lo dice. ¿Sí? Su mismo nombre lo dice. Ahora que por qué estamos hablando del tema. Lilith ingresa a Capricornio ahora en septiembre y se quedará 9 meses en el signo de Capricornio haciendo unas hermosas cuadraturas, algunos de ustedes, unas hermosas oposiciones, unos bellísimos trígonos, bueno, una cantidad de aspectos y claramente aquí ya voy a llevar la conversación un poquitico para otro lado. Como Lilith es tan vieja, más antigua que el mismísimo hombre, antes de Eva, como está hablando de un punto apogeo, escuchemos esto, de un tema lejano,
poco visible, que no es tan conocido, que tiene que ver con muchas generaciones, entra un signo rocoso, entra un signo pragmático, entra un signo que representa lo estable, que representa el planeta, Gaia. Capricornio, en parte de la astrología, representa el mundo, las placas tectónicas, representa lo concreto, representa las estabilidades, representa también lo que se supone no debería moverse y si se mueve, pasa a tener otras connotaciones distintas. Vamos a tener los próximos meses y creo que agosto se sintió muchísimo. Agosto fue el detonante de muchos movimientos no esperados o poco conocidos. Entonces, Lilith entrando a este signo, pues empieza también a mover toda esta energía que podamos tener en el elemento tierra, en lo estable, en lo concreto, en el piso, para lo que nosotros es fijo, seguro, que todo eso es lo que representa Capricornio a nivel zodiaco. No tanto a las personas de Capricornio, sino a nivel zodiaco, porque es un trabajo de 9 meses. ¿M? Es la sombra que reprimimos. Gracias por la explicación. Aceptar e integrar a nuestra Lilith, dicen por acá. Maestro, se entiende. Ya entendimos el mensaje. Por acá dicen, empezó a salir humo del volcán, por ejemplo. Maravillosa. Hablar de la sombra, de lo prohibido, vergonzoso. La verdad sin filtros, gracias. Lilith es la sombra que transforma desde la conciencia. Claro, cuando se reconoce, pues tiene un trabajo precioso porque Lilith obviamente ayuda también a que podamos ser más compasivos con los procesos difíciles. Por eso qué terrible, ¿no? La herida de injusticia también que están mencionando acá ustedes. Me encanta, Javier, saludos, bendiciones. Valeria, también para ti, gracias, feliz domingo. Pues claro, cuando hablamos de Lilith no es un aspecto fácil y cuando hablamos de este punto también suele surgir culpa. Entonces, ¿qué vale la pena revisar con Lilith en Capricornio? ¿Cómo están los procesos de abandono? ¿Cómo tengo mis procesos de abandono? Eso sería genial revisarlo con Lilith, porque la manera de entrar es el abandono. ¿Cuáles son las heridas que tengo en este momento abiertas? ¿Cuáles son las heridas que sangran? Hay heridas que ya cicatrizaron. ¿Cuáles son las heridas que en este momento se pueden enconar con Lilith en Capricornio que tiene que ver con la piel, que tiene que ver con lo sólido, con los huesos? ¿Cuáles son aquellas heridas que pudiera enconarse? Como cuando vamos heridos, ¿no? Estamos heridos en una parte del cuerpo y tú te cuidas esa herida, ¿no? La pones al aire y vas mirando para que se seque, para que también el aire haga lo suyo y te vas aplicando una crema y tienes cuidado de esa parte del cuerpo, pero ¿por qué cuidas esa parte del cuerpo? Porque eres consciente que ahí hay una herida, que ahí está pasando algo, que se está transformando algo y que se está generando un nuevo tejido. Al principio no luce tan bien. Al principio cuando tú ves esa herida, se ve abierto, se ve expuesto, se ve vulnerable. Incluso este tema de Lilith en Capricornio puede llegar a referenciar porque hay personas que se sienten culpables o logran sentirse menos porque tengo o estoy viviendo un proceso acerca de algo. Algo me está pasando y entonces qué vergüenza que miren cómo tengo la piel. Qué vergüenza que me vean así. Cuando decimos qué pena que me vean así, me quiero esconder. Como si, como si estar viviendo un proceso de transformación de la materia o comúnmente llamado una enfermedad o mal llamado enfermedad, que es un proceso de salud, como si eso no fuera humano, como si estar viviendo un proceso, qué sé yo, de cáncer o estar viviendo un proceso de una herida que de pronto me dejó una cicatriz y sí, deformó parte de mi rostro, pero eso es humano. Como que si no soy digno de mostrarme en un buen estado, como que tengo que mostrarme perfecto, como que tengo que mostrarme saludable, como que tengo que mostrarme listo y bien, y si no automáticamente debo reprimirme o esconderme, o si no cumplo los estándares de peso ideal o algo que esté pasando, ¿no? ¿Y por qué hablo este tema? ¿Por qué lo toco? Porque llega a esa parte de visibilidad de la materia. Cuando Lilith llega a Capricornio y se queda aquí estos 9 meses a partir de septiembre, va a empezar a tocar esas áreas
esas áreas. O mira lo que está diciendo Laura, claro, me engordé, entonces, ¿cómo me va a ver así si yo ya me engordé? No, como que no soy digno, como que no soy digna de presentarme frente al otro, como diciendo que si no estoy en las mejores condiciones físicas, entonces soy indigno, soy el rechazado. Pero fíjense que esto tiene mucho que ver con el abandono y esto tiene mucho que ver con la herida quironiana. De ahí que una parte en la que entra Lilith es a través de Plutón, grandes transformaciones, es súper escorpiana Lilith, y también entra a través de Urano. ¿Mm? ¿Toca el grado cero de Capricornio? Sí, claro, por ahí va a entrar, por el grado cero de Capricornio, ¿no? Hay que ver esos puntos de cuáles son los temas donde yo no me estoy sintiendo bien vista o bien presentado para el mundo. Recuerden que Lilith en Capricornio mira mucho cómo me ve el mundo, cómo me ven los demás, cómo me está viendo la sociedad, cómo me está viendo mi familia, lo indigno que mi familia se dé cuenta de esto. Negar los procesos naturales de la vida porque no es presentable ante la familia, que la familia no se entere que estoy atravesando por este momento, o que el mundo no se entere que me está pasando esto, o mejor yo esto lo tengo aquí guardado porque no, ¿cómo voy a contarle esto ahorita? No, salir yo a decirle a mi familia que me gustan las mujeres. Si yo soy una mujer casada y tengo 2 hijos, ¿cómo voy a salir a decir eso? Yo no puedo salir a decir eso en este momento. No, no, no. Y lo reprimo, lo guardo, ¿sí? Es Capricornio. Como el signo Capricornio refleja mucho esta parte de estándares, cómo están mis estándares frente al otro, o en una relación o con una persona, cómo me voy a mostrar al otro con esta herida que yo tengo, con esto tan feo, con esto tan que no me cuadra ni siquiera a mí mismo. Por eso tiene mucho que ver con el autorrechazo o el aislamiento que se hace acerca de ello. Ah, yo creo que es muy, muy positivo que ustedes puedan revisar su carta. Yo les recomiendo que miren su carta natal, que aterricemos este tema más a fondo. Voy a compartirles aquí en este momento la carta de hoy, como para de pronto mostrar algunos trazos y esto en cierta parte puede ayudar en algo. Sobre todo como para que lo podamos ver un poquitico más marcado. Esta carta que comparto es de la entrada de Lilith, punto matemático, que esto lo recalco mucho porque es importante darnos cuenta que no es un planeta, entonces no actúa como planeta, no es tan visible. Su función no es esa en primera medida. En cambio, su función sí va mucho más allá, por ejemplo, del plano físico. Ahora, aquí ya tenemos la carta, vamos a mirar los movimientos y, por ejemplo, los temas de que pueda llegar a ser Lilith. Voy a estar haciendo un taller de Lilith en las cartas personales. Eh, Voy a estar haciéndolo y los que quieran participar, bienvenidos. Estaré haciendo un taller especial de Lilith, Lilith en Capricornio. ¿Cómo transitar estos 9 meses? ¿Qué nos pide esa Lilith en Capricornio? Además que no es tanto Lilith en Capricornio, sino es lo que está haciendo en la carta. Fíjense, Lilith en la carta siempre va a aparecer como una cruz. Una luna, aquí estamos viendo a Lilith, esta es Lilith, que parece una luna, pero carga el peso de Saturno. Por eso también se ve mucho como el glifo, en este caso el glifo de Lilith. Tiene la marca de Saturno, está marcada. Aquí estamos viendo que entra en este mes de septiembre en el grado cero de Capricornio. Entonces, ¿a qué iba? Como para tener ahora el mandala y poder verlo un poquito más en sus cartas. Claro, lo primero que invito a que ustedes observen qué hay en esos grados, primeros grados de Capricornio que tienen ustedes, que claramente en esa casa, por ejemplo, si esta fuera la carta de nosotros, en esta casa donde está Lilith, que es la casa 2, pues obviamente va a hablar mucho de los temas de recursos. Una Lilith en Capricornio, en la casa 2, si esta fuera la carta de nosotros, debemos hacer unos ajustes financieros y hay que mirar porque, claro, con Lilith, la fuerte tendencia a que se pierda. Lilith es encargada de eso, ¿no?
en Capricornio y en la casa 2 de movilizar mucho el recurso o lo que yo atesoro y lo que yo tengo como seguro, ¿no? En este caso, Lilith entra mucho, por ejemplo, a tocar las finanzas, que de por sí el simple signo de Capricornio ya es un tema finanzas, ya es un punto de finanzas. Entonces, yo lo pondría más, sí, me gusta ese tema. Yo les voy a estar contando qué día vamos a hacer el taller para que ustedes se sumen y hagamos entre todos este análisis ya de manera más interna con sus propias cartas natales acerca de Lilith en Capricornio. Ahora, parte importante, observen que si Lilith entra a Capricornio, ¿sí? Como lo estamos viendo aquí en el mandala, lo primero que va a hacer es una cuadratura, un aspecto tenso a Neptuno, ¿verdad? Eso va a estar muy marcado. Y aparte de hacer un aspecto tenso, una cuadratura con Neptuno, al mismo tiempo va a estar en un aspecto supremamente fluido con Quirón. Esto es importante. Esto de tener a Quirón en Capricornio, en un trígono, eh, Lilith en Capricornio y Quirón en Tauro, este aspecto astrológico a muchos de ustedes les va a favorecer. Porque esto no se trata de malos y de buenos, esto no se trata de que Lilith es malo y entonces cómo nos vamos a salvar de la maldad, no. Esto es lo biológico, esto es lo humano, es cómo lo interpretamos, por el contrario, cómo lo interpretamos y cómo lo llevamos a la práctica que nos sirva, ¿no? Este aspecto astrológico es supremamente benéfico, por ejemplo, para signos de elemento tierra. Si tú eres de signo Capricornio, eres de signo Tauro o eres de signo Virgo o ascendentes o lunas, esto de que entre Lilith, con todo y lo que dijimos, que entre Lilith al signo de Capricornio es supremamente benéfico. Sobre todo Lilith. ¿Quién mejor que Lilith en el signo de la roca, en el signo que se niega a sentir, en el signo que se niega a decir me gusta, quiero, deseo? Porque si hay un signo que siente que esas palabras no existen en el diccionario, se llama Capricornio. Es decir, para Capricornio es muy difícil conectarse, ¿sí? Y no es que no sienta, es este tema de que es que los Capricornio o la gente, las personas ascendentes en Capricornio o lunas en Capricornio o soles en Capricornio no sienten. No, eso no es de no sientan. Todos los seres humanos estamos diseñados para sentir. Otra cosa es que Capricornio a través de la roca y a través de su dureza y a través de su estructura sigue derecho. Prefiere levantar un muro, levanta la muralla, no se salta la barda, pero está sintiendo, le está gustando, ¿sí? Qué mejor, ¿no? Que llegue Lilith, semejante tentación, antes de Eva, calculen ustedes, eones guardados ahí, no visitaba Capricornio hace una buena cantidad de años, entonces esto rompe, esto filtra, esto es como el agua que se filtra por la roca y llega y penetra porque es sustancia a la final. Entonces es una muy buena oportunidad, por ejemplo, para estos signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, en este trígono con Quirón, de entrar en una fase muy conectada a través de la sanación. Y ya digo, no es porque a Lilith toque sanarla, no, a Lilith no hay que sanarla. Esto de que a Lilith toca sanar a Lilith y que tengo que sanar a mi Lilith, no, eso no se sana, eso no es de sanarse, eso no está ahí para eso. Quirón sí, y Plutón y el resto de la carta para integrarse. Lilith tiene otra función dentro de nuestra vida. No vamos a sanar con una terapia algo que está desde antes que el hombre es hombre. O sea, no nos vamos a poner un título suficiente con Marte y con la Luna, suficiente con las emociones normales, regulares, cotidianas, suficiente con el signo lunar y suficiente con mínimamente entender lo que pide Quirón y de vez en cuando poder conectar con procesos de muerte y transformación plutónicos como para ahora echarnos encima semejante título de sanar a Lilith. No vayan a cometer ese error, porque no. Nos va contando una historia muy distinta, ¿no? Por eso es importante el taller, por eso este taller especial es un taller express que vamos a estar haciendo de Lilith en la carta porque son 9 meses. Fuera un tránsito de una semana, 2 semanas, cerremos el ojo y sigamos derecho. Pero es que son 9 meses, queridos. Entonces, tener a 9 meses ahí a Lilith en Capricornio, hay que ver qué es lo que llega a transformar, sobre todo que la función principal es filtrar y movilizar, cambiar, darle forma. Lilith en Capricornio le encanta darle una nueva forma,
distinta a lo que ya se estaba gestando, distinto a lo que ya se estaba moviendo, ¿no? Dentro de nuestra psique. Entonces, interesantísimo poderlo ver desde este ángulo. Otro aspecto que tenemos que mirar, decía hace un momento, si ustedes tienen su carta, son conocedores, en este caso de la carta, yo sugiero, vayan observando, de aquí a que nos veamos en el encuentro del taller, vayan observando dónde tienen los primeros grados de Capricornio, dónde tienen los primeros grados de Cáncer, dónde tienen los primeros grados, en este caso, de Libra, y dónde tienen los primeros grados de Aries. ¿Qué hay ahí? Porque esta es la activación de la cruz, ¿verdad? Cardinal. Voy a sacar acá las flechas. Estos son los ejes de la cruz cardinal. Entonces la cardinalidad es la que va a estar moviendo. Y recuerden que los signos cardinales o cuando este punto apogeo de la luna, que cabe aclarar, ¿no? Esta Lilith tiene mucha resonancia con la luna normal. O sea, hay que leerla también, hay que interpretarla con la luna normal. Es apasionante, es un tema apasionante porque es de comprender, es de darle luz a esa parte. Y las láminas siempre van a estar afuera, pero es un tema a la final muy íntimo, es un tema a la final muy conectado con nosotros. Es un tema a la final que nos lleva a ser un punto de reflexión muy interno, muy favorable y que nos lleva mucho a la conciencia. Realmente sí podemos decir que nosotros los seres humanos logramos cambiar nuestra vida y parte de la percepción egoica, es decir, de nuestra propia existencia o de mi propio ser, cuando llegamos y hacemos esos viajes y reaprendemos a reconocer esto. Aprendemos a tomar esta sustancia como lo que es, como algo, como un tema biológico, como una sustancia humana, un tejido humano, porque si hay algo que conecta mucho a la humanidad, es justamente estos procesos. Y ahora, hoy en día, hace falta mucho esto, sobre todo en los temas espirituales, porque a veces como que la espiritualidad se volvió lo perfecto, la espiritualidad se volvió lo puro, lo cristalino, como que solo la espiritualidad está donde se hablan palabras bonitas, donde nada que ver con esto lujurioso, donde no nada que ver con esto pecaminoso, como que eso no nos toca a nosotros los espirituales, y resulta que ahí es donde está. Resulta que en el fango, justamente en esas bóvedas y en esos sótanos del infierno, es donde nosotros encontramos la biología de lo que nos ha venido arrastrando hasta el día de hoy, en relaciones y demás. O sea, esa es la esencia. Muchas veces la posición y la defensa de Lilith es lo que no me ha dejado separarme, o muchas veces la posición o lo posesiva que pueda llegar a ser mi Lilith es que me trago al otro. Quiero hacer lo que hacía Lilith en la mitología griega con Saturno, con Satanás, de comerse y devorarse a los hijos que había, en este caso, tenido en el infierno. Las sombras o los famosos demonios o los famosos, lo diabólico, ¿no? De ahí que también se asocie Lilith con esto. Entonces, claro, hasta dónde esas sombras tenebrosas, diabólicas, consumen las relaciones, hasta dónde estoy pisteando al otro, ¿no? Eso también es muy, muy Lilith. ¿Hasta dónde me meto en la vida del otro, en la cueva ajena, y no me meto a mi propia cueva? ¿Sí? ¿Hasta dónde hago esos procesos? Dice por acá, así soy yo, todo para mí. Muy buen tema, Javier, me encanta, dice Gloria. Un abrazo para Gloria Cósmica que está por acá en TikTok. Bueno, mucho que hablar acerca de tabú, lo prohibido, entonces estaremos profundizando estos temas más adelante, como les decía, en este taller, pero ahí tenemos un abrebocas. Sería muy interesante verlos signo a signo, posiblemente también si nos dé el chance, nos dé el tiempo, lo hagamos. Les deseo a todos que tengan un excelente inicio de septiembre. Ya estamos acabando hoy domingo, agosto, ya empezamos la nueva energía de septiembre, muy cargado dentro de eso el tema de hoy. Queda grabado en mi canal de YouTube. Los que todavía no se han suscrito al canal, los que están en TikTok, en Facebook, aparezco en YouTube como Javier Aragón, psicólogo, astrólogo. Practico la astrología psicológica desde un punto de vista evolutiva. También está los puntos de energía que ya hicimos el día de ayer. Todos los signos ya están colocados en YouTube. Ustedes lo pueden disfrutar signo a signo.
Muy posiblemente nos veamos mañana con más información astrológica, psicológica que nos ayuden en este tema. ¿Cuándo es el taller de Lilith que están preguntando? Lo voy a colocar las fechas en mis redes sociales, aquí en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Les dejo saber la fecha. Muy posiblemente sea, creería yo, que para estar conectados cerca a cuando Lilith entre a Capricornio, entonces tenemos unos primeros días de septiembre. Les dejo saber la fecha para que ustedes también hagan la inscripción y poder ver como hicimos ahora a Lilith en la carta de cada uno de ustedes y poderlo aterrizar ya de manera privada, quienes ya han participado en distintos talleres, formaciones astrológicas conmigo, certificaciones, diplomados, etcétera, conferencias, saben cuál es el método de trabajo. Me gusta carta a carta, porque siempre hay que darle la importancia también de lo que estamos viviendo a cada uno de nosotros. Entonces nos veremos con este tema que está muy rico para septiembre. Gracias por su tiempo, que tengan un feliz domingo, cuídense mucho. Gracias también a todas por su apoyo, sus comentarios, un abrazote, bonito fin de semana y nos vemos mañana. Cuídense mucho. Gracias.